nuevamente estamos por aquí con ustedes para continuar con este diplomado Máster en Impuestos 2021, pues el cual en esta ocasión, con esta clase de hoy, sábado 14 de agosto, cerramos el módulo 2 del Seguro Social, por lo cual les invitamos a que nos sigan haciendo sus amables preguntas para poder pues contestarles conforme a la normatividad que está vigente. Y bueno, pues vamos a seguir. Hemos visto en las sesiones anteriores, pues sobre todo esa importancia que tiene la ley y los reglamentos en materia de obligaciones, sobre todo obligaciones, porque hablábamos de esa inscripción de los trabajadores, el registro, comunicados al Instituto Mexicano del Seguro Social y las nuevas obligaciones que nacen a partir del Diario Oficial del 23 de abril del 2021. Luego entonces, pues también hemos analizado como segundo punto, segundo punto de importancia, esa obligación o procedimiento de integrar correctamente el salario base de cotización. Ayer hacían una pregunta muy interesante en donde decía un contador, oye, pues dinos esas obligaciones que tenemos que cumplir para no tener problemas ante el Seguro Social. Me gustó esa pregunta, la verdad, porque ahí se ve cuando tienes ese interés o esas ganas de decir, quiero hacer las cosas bien. Entonces, si yo resumo esto, pues prácticamente ayer le mostraba esos dos artículos simplemente que hablan de las obligaciones más importantes, las que tienen sanción, porque las demás son obligaciones que de una u otra manera son relativas, ¿sí? Pero si a mí me dijeran, oye, y de todos esos dos artículos, que es el artículo 15 de la Ley del Seguro Social y el artículo 304A, a ver, dime, ¿cuáles son de todo eso todavía lo más importante? Yo podía resumir pues prácticamente en 3 puntos esas obligaciones. El primero es del registro de patrones y trabajadores, incluyendo sus comunicados. O sea, al Seguro Social hay que estarle informando sobre de ello, ¿sí? En el momento que vas a realizar una actividad o te das de alta ante Hacienda y contratas trabajadores, pues sabes que tienes esa obligación. Conjunta con dar de alta a los trabajadores, con dar avisos de cambio de domicilio, estallamiento de huelgas, adquisición de activos fijos, entre otros. Todo lo que viene ahí en la ley, pues es estarle informando al instituto, ¿sí? Se me perdió la credencial, la tarjeta de identificación patronal, infórmale al instituto, ¿sí? Entonces, hay esas obligaciones que las agrupamos en ese primer rubro, ¿sí? De los comunicados que hay que hacerle al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluyendo la información que hay que estarle presentando ahora de manera cuatrimestral con relación a la subcontratación de servicios especializados. Entonces, ese es el primer rubro. El segundo es la integración del salario base de cotización con las diferentes modalidades, si es en jornada normal, si es jornada reducida o si es semana reducida. Eso es lo más importante. Ahí es donde la mayoría de las auditorías, la mayoría de las notificaciones, actos de molestia del instituto, es por la no integración correcta, el no soporte documental, la no materialidad de los conceptos que se pagan. Ayer simplemente decíamos el fondo de ahorro, ¿no? O los premios por asistencia, por puntualidad. Todos esos conceptos que suena muy fácil otorgarlos y no integrarlos, pues no es así tan fácil, porque en muchos de los casos el instituto considera que esas remuneraciones deberían ser integrables, ¿sí? El criterio del instituto es todo lo que tú le pagues al trabajador, todo, comisiones, bonos, premios, estímulos, todo lo que tú le des es un ingreso acumulable o integrable para el salario base de cotización, ¿sí? O sea, ese es su criterio general. Yo, en lo particular, también tengo ese pensamiento. Todo lo que tú le pagues al trabajador integra el Seguro Social. Pero aclaro, con la salvedad de lo que excluye la misma ley
¿sí? Que es tan amplio, pero que hay que materializarlo. O sea, yo así en las empresas, oiga, licenciado, estoy pagando estos conceptos, ¿integran? Pues yo así le digo, pues en principio, de manera genérica, sí. La respuesta es sí. Pero ya de ahí, pues viene lo que es, pero a ver, platícame, por qué esa pregunta y ver si hay esa posibilidad, o simplemente si no la quieres integrar, bueno, pues apégate a la ley que te dice claramente que esos conceptos que se otorguen, ayer decíamos que hay en esa cajita de todas aquellas otras prestaciones que se otorguen de carácter contractual a través de los contratos colectivos o a través de los contratos individuales. Ya ven que les decía, me atreví a decirles, pues ahí tienen, aparte de las herramientas de trabajo y todo eso, les decía claramente, hay un rubro en lo particular, en el artículo 27, en esa fracción tercera, que les dice ahí, después del fondo del ahorro, ahí les dice claramente que todas aquellas prestaciones, y entre ellas les decía, oye, pues está el día de la secretaria, el día de la mamá, el día del papá, el día del niño, el día del abuelo, ¿sí? Y ahí es donde se puede aprovechar a través de un buen contrato elaborado con materialidad, con razón de negocio, para otorgar esas prestaciones. Porque esas prestaciones a final de cuentas son incentivos para los trabajadores y dichos incentivos provocan una productividad, una estabilidad laboral y eso es el sustento del por qué otorgar esas prestaciones. Las grandes empresas lo hacen. Vean en las televisoras, vean en los centros comerciales, que mucha gente trae la ropa con el logo de su empresa, ¿sí? Entonces, eso, pues a final de cuentas, no integra, no paga impuestos, es deducible al 100%, entonces por ahí también les decía yo que se puede aprovechar ese tipo de prestaciones que me está permitiendo la ley, ¿sí? En algunas ocasiones me han preguntado si la fiesta de fin de año es deducible, si es integrable para efectos del Seguro Social, y pues también la respuesta categórica debería ser sí, sí, es no deducible la fiesta de fin de año, porque ¿cuál sería la razón de negocios de esa fiesta? O sea, si nos podemos analizar, vamos a encontrar como que no era necesario, porque a final de cuentas ya estamos en un cierre del ejercicio, etcétera, etcétera. Pero si le buscamos el motivo del por qué era necesaria esa fiesta de fin de año, pues vamos a llegar a la conclusión y vamos a poderlo defender ante el instituto, ante la Secretaría de Hacienda, etcétera, de que era un gasto hasta cierto punto estrictamente indispensable, ¿sí? Entonces, por eso aclaro que todo va a depender de cómo tengan ustedes documentalmente ese soporte, previa investigación jurídica, ¿sí? Porque veo que en muchas de las empresas tienen esa prestación que se llama premios por asistencia y premios por puntualidad. Y cuando les pregunto qué es un premio, ¿sí? ¿Qué es un premio como tal? No lo tienen bien definido jurídicamente, y menos dentro del contrato, ¿sí? Así como en el caso de las leyes que traen un glosario, en los contratos deberíamos también tener un glosario para tenerlo bien soportado. Entonces es algo que nos falta, pero que hoy en día estamos a tiempo para irlo construyendo, hacer contratos hoy en día ya bien soportados, bien documentados, incluyéndole la materialidad ahí dentro del mismo contrato y incluyendo lo que es la razón de negocio. Repito, los contratos individuales de trabajo ya no deben ser los mismos que teníamos, porque las reformas que se han dado del 2019 para acá han obligado a hacer cambios dentro de los contratos individuales de trabajo y dentro de los contratos colectivos de trabajo. Entonces, tomen en cuenta esto que les estoy diciendo, porque el día de mañana, con un diplomado, con un curso, con la misma ley, no van a poder defenderse ante la autoridad. Tiene que ser a través de la lógica, a través de esa lógica, como van a poder argumentar el que sea deducible, el que sea no integrable, etcétera.
Y bien, entonces ese segundo rubro que decíamos, perdón porque me extendí, era el salario base de cotización, su integración de esos conceptos. Y por último es la retención y entero. Si yo cumplo con esos 3 puntos, esos 3 rubros, la verdad, para el contador que nos hizo la pregunta ayer amablemente, eso sería lo más importante. No vas a tener problemas nunca, nunca, ¿sí? Y eso pues es lo que buscamos todos, no tener ningún acto de molestia, ninguna sospecha por parte del instituto. Pues cumple con eso, infórmale al Seguro Social de todo, ¿sí? Integra correctamente tu salario base de cotización y retiene y entera las cuotas oportunamente, ¿sí? Y ya decíamos, retener, pues suena fácil y realmente no es tan fácil, porque yo les preguntaría cómo se le retiene las cuotas a un trabajador que ha sido pensionado y que reingresa a trabajar a una empresa diferente. Ya ven que la ley permite eso, ¿sí? Que un trabajador pensionado conforme a la ley anterior de 1973 reingresa a una empresa distinta con X salario y en ese sentido no se le suspende la pensión que se le otorgó. No así si el trabajador reingresa a la misma empresa, aunque sea después de 6 meses, reingresa a la misma empresa, en ese momento le suspenden, no le quitan de por vida, no, le suspenden temporalmente durante el tiempo que esté el trabajador laborando en esa empresa con la cual trabajaba anteriormente, se da de baja, solicita su pensión, se la otorgan y 1 año o 2 años, eso tómenlo mucho en cuenta. 1 o 2 años después se acuerda la empresa de él o él pues se acuerda de la empresa donde él trabajaba y pues a lo mejor ya sea que le llamen o que él regrese o regrese a la empresa a pedir trabajo. Entonces, en ese sentido, muchas veces no lo saben y pasan 1 año, 2 años, como bien les digo, y regresan a trabajar y el Seguro Social, pues de una u otra manera, cuando lo dan de alta en la misma empresa con la que se dio de baja para pensionarse, en ese momento activa la suspensión de la pensión. O sea, el que va a ser afectado va a ser el trabajador, no la empresa, va a ser el trabajador. Entonces al trabajador pues simplemente le van a depositar cero. Y cuando él empieza a investigar, pues es que sabes que nos percatamos que te volviste a dar de alta en la misma empresa donde te diste de baja para pensionarte. Oye, pero si ya tiene más de 6 meses que dice la ley, sí, dijimos que no podía reingresar. Ningún trabajador que solicite una pensión no puede reingresar después de 6 meses, porque si no también se le suspende la pensión. Cualquier persona que se pensiona, si ustedes me preguntaran por qué los 6 meses, la verdad lo desconozco, pero así lo marca la ley de 1973. Cualquier trabajador que haya sido pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez, cuando reingrese antes de los 6 meses, en ese momento se le suspende la pensión. Ahora bien, si cumple con ese requisito y ya pasaron 6 meses, pueden laborar en cualquier empresa que no sea con la que se pensionaron. Porque repito, si es con la que se pensionaron, les van a suspender la pensión. Entonces, bueno, ya queda en claro cuáles son esas 2 condiciones. No regreses reingreses antes de 6 meses a laborar, trabajador, y si vas a reingresar después de 6 meses, que sea con una empresa diferente. Esas son las condiciones para que no le suspendan la pensión. Pero ahora viene lo que les estoy comentando. ¿Qué va a pasar si regresa un trabajador pensionado a los 61, a los 63, a los 68, 65 a una empresa? En el caso de la seguridad privada lo he visto, trabajadores pensionados que reingresan. En el caso de algunas otras empresas de vigilancia o de vigilancia, que también incluso hay que distinguir lo que es seguridad privada y lo que es vigilancia, ¿no? Hoy en día en el catálogo de actividades uno piensa que es lo mismo seguridad privada y vigilancia, ¿no? Vigilancia es aquel que nada más está observando. Ustedes vean en los condóminos, ¿no? En esos edificios donde hay un vigilante. Ese vigilante no porta armas, no porta macana, no porta a veces ni gas lacrimógeno, nada. Simplemente él está vigilando la unidad para abrir y cerrar.
¿sí? Para saber quién entró, quién salió, para estar al pendiente de cualquier situación que se dé dentro de la unidad o dentro del edificio, ¿sí? Eso no es un servicio de seguridad privada. Seguridad privada, aquellos que tienen una autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública. Es muy diferente, el riesgo es diferente, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta porque muchas veces se clasifica uno mal para efectos del Seguro Social. Entonces, concluyo con esto. Esas son las 3 obligaciones más importantes en materia de Seguro Social. Si ustedes las toman en cuenta en esa materia de informar, de integrar y de enterar, las cuotas obrero-patronales nunca van a tener seguramente ese acto de molestia o que les preocupe porque están haciendo las cosas bien en tiempo y forma. Y también nunca dejen de pagar las cuotas porque va uno pues ahí financiándose y piensa uno que pues a cabo no se va a dar cuenta el Seguro Social. No, pues la verdad es que les notifican inmediatamente. O hay quien dice pues pago el Seguro Social pero no pago el Infonavit. Y tratan de buscarle y creo que esa no es la solución. Las empresas, creo que cuando hay un problema de liquidez, a veces se preocupa uno por el gasto o por esa erogación, y yo desde mi punto de vista particular, en mi opinión, el problema siempre en una empresa que no hay liquidez se llaman ingresos. Entonces, cuando no hay liquidez, pues preocúpate por el ingreso, generar ingreso y así sucesivamente. O sea, no te enfoques a reducir gastos, a estar tratando de suspender, no, preocúpate por los ingresos para ver cómo le vas a hacer. Y si no, pues toma la decisión de la empresa. Nosotros ha tocado, hay varias empresas que nos han comentado, oye, fíjate que tenemos esta situación, y lo he visto con algunos asesores que dicen, bueno, pues cierra la empresa o vamos a iniciar, o vamos a fusionarlas, vamos a liquidarlas, etcétera. A veces eso es lo mejor que estar manteniendo una empresa donde vaya creciendo su deuda, ¿no? Y de los ingresos que nada más está viendo uno, que hay posibles ventas y prospectos de clientes, etcétera, y que eso, pues, a final de cuentas, no va a ser la solución, ni tampoco recortar personal, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a continuar. El día de hoy, bueno, les invitamos a hacer sus preguntas. El día de hoy vamos a ver lo que es, ya vimos también lo de las infracciones, ¿sí? Vamos a ver lo que es el tema de las cuotas obrero-patronales, ¿sí? Entonces, para ello, les voy a poner ahí en la ley, a partir de su artículo 36, ¿sí? Nos vamos a lo que es la ley del Seguro Social. Y si se dan cuenta, aquí en ese artículo 36 de la ley del Seguro Social, nos dice que corresponde al patrón pagar íntegramente, o sea, las cuotas obrero como las patronales, en los casos que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo, ¿sí? Entonces, todos aquellos trabajadores que son dados de alta con salario mínimo, acuérdense que del salario mínimo hay 2 áreas geográficas, frontera norte y los demás, los que no están en frontera norte. Entonces ayer veíamos que esos 2 salarios, bueno, pues son los que se está refiriendo este artículo 36. Corresponde íntegramente al patrón pagar las cuotas y, o sea, no se les retiene nada a los trabajadores en su recibo de nómina. Cuando se timbren, no se les debe poner nada de retención en cuestión de la cuota obrera. Ahora bien, en el artículo 37, digo, ahorita nada más así les voy induciendo a cada artículo para que ustedes tengan esa idea de cómo se va interpretando la ley del Seguro Social en cada artículo, porque esto es lo que hacemos, ¿no? De aquí vienen los pensamientos que una cosa es que ganen salario mínimo los trabajadores y si ellos reciben adicionalmente comisiones, pues entonces ahí ya estamos hablando de que, fíjense, en una interpretación dice, bueno, pues es de salario mínimo, pero recibe aparte comisiones. Le voy a pagar el salario mínimo y le voy a pagar comisiones. La pregunta sería, ¿es un trabajador de salario mínimo o no? Porque si aplicas estrictamente la ley, no le debes
no le debería retener nada de cuota obra patronal. Pero aquí dice claramente, en los casos que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Pues, la cuota diaria es del salario mínimo, o sea, ese es el contrato, así lo tengo. El trabajador percibirá como cuota diaria el salario mínimo. Sin embargo, el trabajador recibirá en función de sus ventas una participación de un porcentaje sobre la cobranza, etcétera. Entonces ya no estamos hablando de un trabajador de salario mínimo, pero aquí nunca se refirió al trabajador de salario mínimo, nunca dice a los trabajadores que perciban solamente o únicamente el salario mínimo. Entonces, si tú un trabajador que le pagas salario mínimo más comisiones, no le deberías retener la cuota del Seguro Social, ¿sí? Entonces, obvio que para otras leyes es diferente. Por eso decía ayer, véanlo diferente. Oye, allá las comisiones graban ISR, sí, ¿verdad? Las comisiones forman parte del salario diario integrado para efectos indemnizatorios, sí, también la respuesta es sí. O sea, para esas dos leyes sí graban, pero, o si se incluyen. Pero para esta ley, pues así me dice claramente. Quien perciba como cuota diaria el salario mínimo, ¿sí? Pues el patrón debe absorber la cuota. Entonces ahí estará a criterio de la empresa el decir, ¿sabes qué? Si me conviene o no me conviene. Si lo quieres ver como estrategia para no retenerle y beneficiar al trabajador, entonces hagamos eso. Simplemente le pones la cuota diaria, le das sus prestaciones adicionales. ¿Él puede trabajar horas extras el trabajador con salario mínimo? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso ese sería el sustento, ¿no? O sea, un trabajador que percibe como cuota diaria el salario mínimo, pues eso es la percepción que va a tener, pero también puede tener otro tipo de percepciones adicional al salario mínimo, como es el aguinaldo calculado sobre un salario mínimo, las vacaciones, las primas vacacionales, las horas extras, la misma PTU, ¿sí? Oye, si tú le pagas a un trabajador que recibe salario mínimo, PTU, pues también, digo, aunque la ley del Seguro Social la excluye como parte integrante, ¿sí?, al reparto de utilidades, pero a final de cuentas me refiero que es cuota diaria, lo tienes así registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Obvio que después vas a tener que presentar los avisos de modificación de salario, ¿sí? Pero ahí son ingresos pues prácticamente variables los que se van a sumar. ¿Qué puedo también pensar conservadoramente? Que en materia de seguro social, luego el Seguro Social lo ve así. O sea, seguramente les va a decir, oye, no le estás reteniendo al trabajador la cuota obrera, porque lo tienes con salario mínimo más comisiones, no le estás reteniendo. No estoy obligado. Aquí dice, cuando perciban como cuota diaria el salario mínimo. Y así lo tengo estipulado en el contrato, que su salario es de salario mínimo, pero las demás remuneraciones pues, son adicionales, como las puede tener, como no las puede tener. A lo mejor el trabajador no logró sus metas. ¿Qué salario le vas a pagar? Pues el mínimo, ¿sí? Y ya pasó un mes, 2 meses, 3 meses y no ha llegado a su meta, pues no le pagas las comisiones que le prometiste, ¿sí? Entonces no tengo tampoco por qué estar reteniéndole, porque es incierto. Ahora, en el momento en que ya reciba las comisiones, obvio que tú presentas un aviso de modificación de salario. Y eso no es la cuota diaria. Ahí dice que el salario base de cotización se integra con la cuota diaria más otras percepciones. Ese es otro concepto. A eso se le llama salario base de cotización, más no es la cuota diaria del salario mínimo. Entonces, en una interpretación así jurídica, claro, nos vamos a ir a un pleito con el Seguro Social y a final de cuentas no va a pasar nada. O sea, argumentando bien que en el contrato, dentro de la integración, se encuentra esa percepción bien identificada como cuota diaria, pues no debe haber ningún problema. Bien, en el siguiente artículo, que es el artículo 37, nos habla
de esas obligaciones, ¿verdad? Así lo voy a identificar, que en tanto el patrón no presente al instituto el aviso de baja del trabajador, subsiste esa obligación de cubrir las cuotas obrero-patronales. Acuérdense entonces que para cuando un trabajador se da de baja, tenemos 5 días hábiles para darlo de baja, ¿sí? Y no hagamos lo que no permite la ley, ¿sí? Porque muchas veces ya pasaron los 5 días hábiles, ya llevamos 15, 20, 25, y lo que hacen en las empresas es contar 5 días hábiles anteriores y con esa fecha lo dan de baja, ¿sí? Cuando ya se tienen 20 días, ejemplo, cuentan 5 días y con esa fecha le dan de baja, ¿sí? Obviamente que el Seguro Social se hace una revisión y se da cuenta que en los documentos viene una renuncia voluntaria o viene un finiquito con 20 días antes, el Seguro Social te va a hacer la observación, o el auditor te va a hacer la observación de decir, oye, ¿qué crees? Que tienes unas diferencias en materia de Seguro Social. ¿Por qué? Si todas las cosas, si todo lo hago bien, he presentado mis avisos, ¿sí? Sí, los avisos de baja los estás presentando con retroactividad. Cuando tienes más de 5 días hábiles que ya es extemporáneo ese aviso, ¿sí? Lo estás presentando con 5 días de retroactividad, debiendo ser los 15, los 20, los 12, ¿sí? Y esas diferencias, esos días, pues son días que debiste haber cotizado en términos de la ley del Seguro Social. Entonces, si quieren hacer las cosas bien y ya pasaron los 20 días, denlo de baja con fecha retroactiva a los 20 días. Oye, pero pues me estás diciendo que tengo que pagar. Pues sí, pero más bien te estoy diciendo que tienes que presentar los avisos en tiempo y forma dentro de los plazos que te marca la ley para que no caigas en ese supuesto. O sea, no tengas contingencias. O sea, la solución no es que estés dándole retroactividad 5 días antes, ¿sí? La solución y la prevención es que tengas un control interno para que los presentes dentro del plazo que marca. Es que yo no sabía si el trabajador iba a venir o no y apenas ahorita me están diciendo que... No importa. ¿Qué te están diciendo? Pues que ya el cuate desde hace 15 días o desde hace un mes no se le debió haber pagado, se sacó su nómina, no se ha presentado a trabajar. O sea, ahí es cuando hay un descontrol interno, ¿sí? Porque si hay buena comunicación, si tienes listas de asistencia bien controladas, pues no va a pasar eso. Sabes que en el momento que el trabajador tenga más de 3 faltas en un periodo de 30 días, sabes que él ya es candidato prácticamente a rescindirle su contrato. O sea, todo es laboral. Todo es laboral. Entonces no pensar en esto del Seguro Social, sino pensar en la parte laboral. Oye, el trabajador ya tiene 4 faltas en el mes. Ah, pues mándale su aviso de rescisión. No, que no lo quiere recibir, notifícaselo a la Junta, ¿sí? Y de esa manera, pues vamos a darlo de baja laboralmente y presenta su aviso ante el Seguro Social. Eso vamos en el supuesto de que sí esté confirmado de que ha habido un ausentismo, pero que no esté en un estado de incapacidad el trabajador, ¿sale? Porque si está en incapacidad no procede la baja, o que ya lleva 4 o 5 días, pues sí, pero pues está incapacitado, no puedes ingresar la baja del trabajador, ¿sí? Y si la ingresas y por algún error el Seguro Social te la acepta, en automático, porque pues ellos están en su sistema, tienen ahí ese vínculo. Entonces, tienes que tomar en cuenta que hay que seguir pagando las cuotas obrero-patronales, porque ya pasó por ahí una empresa que dieron de baja a un trabajador incapacitado y que el Seguro Social ya no se los consideró como activo dentro de la cédula, dentro de la propuesta, pero es una propuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, seguir ahí, hacer caso omiso de esa baja y pagar las cuotas obrero-patronales de ese trabajador. Entonces, aquí, ¿qué nos dice claramente? Si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, esto es bien importante, ¿sí?
El instituto devolverá al patrón omiso a su solicitud el importe de las cuotas obrero-patronales pagadas en exceso a partir de la fecha de la nueva alta, ¿sí? Ahí les doy un tip. Nosotros para el Seguro Social somos como un cliente, o sea, como una empresa. Ella es la comercializadora, ellos son los que administran y nosotros somos como un cliente. Entonces ahí es acercarse al instituto y solicitar una certificación de movimiento. Oye, certifícame que efectivamente el trabajador, su baja ya estaba realizada desde tal